Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio de reflexión y de revisión de nuestras prácticas. Y vamos a empezar entonces ya con el tema que nos convoca hoy y ya les estoy compartiendo pantalla. Muy bien, ahí estamos. Bueno, el tema entonces tiene que ver con cómo podemos pensar el modelo Flip Classroom en la universidad. Sabemos que hay mucho desarrollo sobre el tema en los otros niveles educativos. Hoy nos vamos a centrar en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación de adultos. Nosotros en la Argentina, además de las universidades, tenemos también los institutos superiores. Así que también para ellos sirve este planteo. Vamos a recorrer estos temas, una breve revisión sobre qué supone el modelo de Flipped Classroom. Les voy a presentar rápidamente Genially, que nos está acompañando en estas jornadas. Y finalmente vamos a mirar un ejemplo de cómo podemos hacer aula invertida o Flipped Classroom con Genially en un ámbito universitario. Así que vamos con el primer tema, ¿sí? Con las ideas base de Flipped Classroom. Los invito a completar este Menti, porque como no los conozco, me gustaría saber con quiénes estoy conversando inicialmente. Así que si ustedes en su celular o en el dispositivo que estén utilizando, en el navegador ponen menti.com y el código que se ve en pantalla, 75956929, o en el chat Claudia debe haber puesto el enlace al Menti. Vamos a ir viendo cuál es la realidad respecto de Flipped Classroom, ¿sí? Las preguntas son: una, conozco el modelo y lo empleo en mis clases. Esa sería una opción. La segunda opción es: conozco el modelo pero aún no lo he empleado. Tercero, no conozco el modelo. Así que bueno, ahí vamos viendo algunos de los resultados a partir de lo que nos van colaborando los participantes, ¿sí? La ventaja es que conocemos, la mayoría ya conoce el modelo, así que vamos a poder seguir avanzando en algunas otras cuestiones, ¿sí? En principio me gusta trabajar el modelo Flipped Classroom o aula invertida a partir de los aportes de Benjamin Bloom. Ustedes saben, si son educadores y tienen algo de formación en educación, que Benjamin Bloom nos ha dejado varios aportes, especialmente en lo que tiene que ver con la taxonomía que lleva su nombre y que refiere las habilidades cognitivas que un sujeto, un estudiante, va desarrollando a partir de la propuesta de un docente. Esta taxonomía, que data de 1959, la verdad es que a lo largo de las siguientes décadas ha sido revisada y reformulada por discípulos de él y también por otros estudiosos, y actualmente hay varias taxonomías dando vueltas, más o menos refieren a lo mismo, pero me interesa trabajarla en el sentido de poder relacionarla con Flipped Classroom. En la Universidad Autónoma de Chile sé que están trabajando con Marzano y Kendall, que tiene algunos puntos en común, y no quise ahondar por ese lado. Van a ver que las relaciones son fácilmente de ser establecidas. Básicamente lo que plantea Bloom es que cuando uno propone algo a los estudiantes debería recorrer determinadas habilidades cognitivas, y las ordenamos en forma de pirámide desde lo más elemental, lo más básico, hacia lo superior, que sería lo más complejo, ¿no? Entonces en la base tenemos recordar y comprender, y así vamos subiendo, ¿no? Aplicar un conocimiento ya adquirido, analizarlo, evaluar, es decir, considerar la posibilidad de emitir un juicio o de poder valorar un objeto o un producto, y hasta poder llegar a crear, producir algo propio a partir del conocimiento adquirido. Esta es una de las últimas taxonomías, yo por eso le pongo Reloaded, porque realmente ha sufrido varios cambios desde aquel entonces. Ahora bien, si yo pienso esa taxonomía en la clase tradicional, y acá todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de una clase tradicional, bueno, nos imaginamos que en la primera hora de clase tenemos un profesor que dedica el tiempo a la explicación de la teoría, de los conceptos centrales, independientemente del área de la cual estemos hablando, ¿no?
Quiere decir que en esta etapa estamos trabajando fuertemente la comprensión y la memoria a partir de lo que el docente va explicando. En general se nos pasa la mayoría del tiempo de esa clase con esta explicación y lo que ocurre es que el estudiante alcanza a hacer algunos ejercicios o guías de preguntas o la actividad que el docente sugiera, lo alcanza a hacer pero muy poco en clase, con lo cual se lo lleva a casa y allá surgen, ¿no?, las grandes dificultades. ¿Y esto cómo era? Y esto no lo entiendo. ¿Y de dónde saco la respuesta? ¿Un WhatsApp, un compañero? O por ahí buscando en el mal de los males, entro en Wikipedia, en el rincón del vago, e intento encontrar la respuesta porque estoy solo en mi casa, ¿no? Y después nos queda preguntarnos qué pasa con estas habilidades superiores en la clase tradicional. ¿Se alcanzan a trabajar? Y acá me gustó traerles este estudio que se realizó en Estados Unidos en 2014, un equipo de docentes trabajando sobre Flipped Classroom liderados por el doctor Marzano. Hizo una encuesta sobre qué porcentaje de tiempo se le dedica a cada tipo de actividad, ¿no? Entonces, a explicar contenido nuevo, los docentes afirman que le dedican el 58% del tiempo. A practicar ese contenido visto le dedican el 32% y solo le dedican el 5% a atender las problemáticas o dificultades que tenga cada estudiante y a trabajar las habilidades cognitivas superiores. Quiere decir que esta parte superior de la pirámide nos está quedando como por fuera de esa clase tradicional de acuerdo a las estadísticas que estamos analizando. ¿Qué pasa con la clase invertida o con Flipped Classroom? Los autores con los que a mí me gusta trabajar, que son John Bergman de Estados Unidos y Raúl Santiago de España, plantean que por ahí sería interesante no trabajar con la pirámide, sino trabajar con una especie de diamante o de rombo, como lo vemos en pantalla. Y lo que plantean también es que el momento en el cual el estudiante más necesita al alumno es justamente estas dos que aparecen resaltadas, que son aplicar y analizar. Entonces, en ese contexto, la idea sería que antes de llegar a la clase, el alumno tenga la posibilidad de realizar un proceso de autoaprendizaje a partir de los materiales que el docente le haga llegar, materiales que no deberían ser únicamente documentos en PDF o textos completos para leer, sino prioritariamente materiales enviados en formato multimedial, ¿no? Ese trabajo que se envía no es un trabajo en solitario, no es que le mando, digo, bueno, listo, ya está, se aprende la teoría, no, en realidad lo que estamos buscando es mantener un monitoreo sobre lo que el estudiante está haciendo en ese momento con los materiales que yo le acerqué. Por eso, en esta etapa donde el alumno está en su casa, antes de encontrarse con el docente, trabajaríamos las primeras dos habilidades que son básicas y que tienen que ver con la comprensión y con la memoria. Y entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que hacer como docentes es enviar algún tipo de material o de actividad que me levante lo que está ocurriendo, es decir, que me ofrezca información. Lo miraron, lo vieron, alguna pregunta como control de lectura y ver qué me responden, a ver si se entiende o no, quiénes lo entendieron, quiénes no lo entendieron, es decir, tener un feedback de lo que está ocurriendo e incluso mantener comunicación con los estudiantes mediante los medios que hayan sido acordados, por mail, en un aula virtual, bueno, en fin, cada docente tiene un acuerdo realizado con los estudiantes. Cuando nos encontramos en clase, yo digo que lo interesante de este modelo es que lo que ocurre en clase es todo lo que tiene que ver con el coaprendizaje, el trabajo colaborativo, es decir, el momento en el cual puedo aprovechar para que mis estudiantes trabajen entre sí en forma de grupo y también que haya mucha interacción con el docente. Como el docente estuvo viendo qué habían hecho los estudiantes, qué era difícil, qué no, qué se entendió, qué no, quién hizo qué, es el momento en el cual el docente puede acercarse y atender a las dificultades individuales de cada uno de los estudiantes, pero también atender a la generalidad, ¿no? Y después sí ya vienen las habilidades superiores y acá el modelo es bien flexible en el sentido de que
puede ser que se realice dentro de la clase o fuera de ella. Puede ser que ese trabajo de creación se realice en forma individual o también se realice en forma grupal. Eso es libre, pero la idea es recorrer este diamante de manera tal de generar conocimientos significativos y potentes, ¿no? José Luis, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. No, no, Paula, no tenemos ninguna pregunta aún en chat. Bueno, si les Pero sí parece. me gustaría hacerte yo una pregunta al Bueno, respecto. bueno, Escuchándote con mucha atención, Paula, respecto a estos momentos, ¿verdad?, de aprendizaje antes de la clase, en clase o fuera de la clase, me gustaría que nos pudieses analizar la importancia del uso de plataformas de apoyo justamente para estos momentos, ¿verdad?, de aprendizaje. Me refiero a las LMS, ¿no? ¿En qué medida pueden realmente contribuir? Estoy pensando en términos de diseño instruccionales, por ejemplo, acceso a las mismas para que esta pirámide de espejos que tú nos has puesto, realmente los procesos se vayan logrando en los momentos antes, durante y después de la clase. sí, totalmente. La verdad es que el modelo Flipped Classroom necesariamente se encuadra dentro de lo que conocemos como blended learning, ¿no? Es decir, hay un momento de encuentro presencial o sincrónico, pero hay un momento de encuentro y otro momento que sucede fuera del aula, fuera de la presencia del docente. En principio, la solución óptima para cualquier tipo de propuesta es siempre un LMS, una plataforma, un Learning Management System, me parece que es fundamental. Ustedes en la universidad cuentan con la plataforma Canvas, me parece que es potente y que tiene un montón de prestaciones que facilitaría este trabajo. ¿Y por qué lo facilita? Y porque el estudiante en un mismo lugar tiene todo. No solamente tiene el material, sino que también tiene la posibilidad de comunicarse con el docente, de comunicarse con sus compañeros, tiene los recordatorios, tiene la organización. Es decir, una plataforma no es solo un repositorio o un cementerio de PDF, como decimos con unos colegas, sino que es la posibilidad de construir conocimiento siempre y cuando hagamos un uso potente de las herramientas que la plataforma tiene. Entonces, el aula invertida, una de las alternativas es montarla justamente en un LMS, ¿sí? Muchas gracias, Paula. Tengo una consulta de la profesora Laura Muñoz de la universidad. Dice, Paula, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia para fomentar la revisión de ese trabajo previo por parte de los estudiantes? Porque Mm. aquí solemos recurrir a la nota, pero seguramente hay otras opciones. Sí, sí, me parece que ahí es donde uno puede desplegar mucha creatividad. Cuando trabajamos esto con los estudiantes en la universidad, yo ahora les voy a mostrar un ejemplo en el cual van a ver un montón de alternativas. En general, lo que cuesta entender es esto de que el docente en el antes tiene que estar. No, no es que nos desentendemos. Y hay un montón de aplicaciones que nos permitirían relevar la comprensión de los temas que hemos mandado, que en realidad no nos interesa en términos de nota numérica o de acreditación, sino que es más bien una actividad de aprendizaje, una calificación formativa, decimos en Argentina, que a veces puede ser numérica y a veces puede ser cualitativa, pero que en realidad lo que nos ofrece a nosotros como docentes es saber por dónde está el estudiante. Es decir, es un feedback para nosotros como docentes. Si me permiten, entonces, porque más adelante tengo un montón de ejemplos que a lo mejor van a completar la respuesta a esta pregunta, avanzo un poquito. No sé si hay otra pregunta, José Luis. Sí, del profesor Fernando Torres. Sí. Consulta, ¿es posible que se les envíe a los estudiantes un cuestionario con evaluación previo a cada unidad de aprendizaje para conocer las debilidades de ellos en esa parte? Entiendo como instrumento de diagnóstico, lo que entiendo. Bueno, esa es otra cuestión interesante. A veces
nosotros como docentes ya estamos como muy familiarizados con esto de que antes de empezar un tema tenemos que relevar cuáles son los saberes previos de los estudiantes, ¿sí? Relevar los saberes previos no forma parte de la estrategia del modelo de aula invertida, ¿sí? Yo diría que primero, por ejemplo, en una clase presencial, si ustedes quieren, o antes de este momento que estamos delineando acá, podemos levantar cuáles son los saberes previos con la estrategia que ustedes consideren. Pero aula invertida empieza después de haber hecho esa actividad, ¿sí? Porque en el momento que yo le envío el material a los estudiantes, lo que yo estoy tratando de hacer es darles el primer contenido del tema, introducirlos en el tema. Si se trata, por ejemplo, no sé, supongamos que quiero dar, no sé, límites y derivadas, bueno, voy a explicar límites, no me voy a ir para atrás a preguntar a ver qué saben de funciones. Eso lo puedo hacer antes, pero el modelo no incluye el tratamiento de los saberes previos en este momento. ¿Sí? Es una muy buena pregunta y es algo que siempre se presta a confusión en el modelo. Así que bueno, ¿sigo? Sí. Perfecto. Bien, lo otro que les quería mostrar en esta presentación es cómo podemos hacer aula invertida con Genially. Pero entonces primero quiero preguntarles si conocen Genially. Ahí tenemos otro Menti con su correspondiente código. Entonces menti.com. En el chat seguramente les están poniendo el link, ¿sí? Y el código es 8906-7846. Y vamos a ver con Genially. Tenemos un experto en Genially. Muy bien. Ahí se va completando. Bueno. Tengo un experto en Genially. Perfecto. Bueno, muy bien. Lo que les quiero compartir de Genially, bueno, varios que lo conocen. Genially es una plataforma que fue creada con la intencionalidad de producir contenidos que atrapen. O sea, uno de los eslogans de Genially es que el contenido atrape. Y el contenido atrapa no solo cuando es bonito, sino cuando se dan algunas otras características, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones potentes que tiene Genially hace ya muchos años es la posibilidad de la interactividad. Vieron que todos sabemos que una persona aprende en tanto y en cuanto no es un consumidor pasivo de lo que está viendo, sino que puede interactuar. En esta actividad, en esta presentación de un volcán que está en Genially, fíjense que el participante, si hace clic acá, accede, por ejemplo, a una información a través de una infografía. Si hace clic acá, accede a un texto. Si hace clic acá, accede a un video. Quiere decir que Genially nos permite acceder a la teoría del volcán, por así decir, no solamente a través de un texto escrito, sino a través de múltiples lenguajes. Y eso es realmente importantísimo porque todos sabemos que el estudiante de hoy no aprende únicamente leyendo, más bien aprende de otras maneras, ¿no? También tiene la posibilidad de incorporar animaciones. Miren, esta es una presentación que está en Genially, que es del tipo video. Y las animaciones es lo que nos permite, ven, que se empiece a mover cada una de las partes. Y no solamente permite que se muevan las imágenes que ahí están apareciendo, sino que también aparezcan, a ver si ahí es, sonidos. ¿Sí? Por supuesto que obviamente uno elige la plantilla en función de la materia que da, ¿no? Pero la animación y el sonido son características de Genially. Imagínense, por ejemplo, aquel que da inglés, por ejemplo, o un idioma extranjero, todo lo que puede hacer con la parte de sonido. Además, Genially nos permite integrar un montón de aplicaciones. Si Genially fuese una herramienta endogámica que se quedara solamente con lo que ellos ofrecen, la verdad es que no sería lo rica que es actualmente, ya que nos permite integrar videos,
nos permite integrar una ubicación en Google Maps. Yo acá, por ejemplo, puse el mapa de donde yo vivo, pero puedo integrar una sopa de letras, puedo integrar un podcast, puedo integrar algo de Spotify. Es decir, es compatible con un montón de las aplicaciones que todos consumimos y que nuestros estudiantes consumen. Puedo integrar posteos en las redes sociales, por ejemplo, puedo poner un hilo de Twitter. La verdad que en eso es muy completa. Lo otro es que trabaja en la nube, es decir, nosotros al tener una sesión en Genially, todas las producciones que vayamos haciendo van a ir quedando alojadas en lo que sería un escritorio online de cada uno. Y si pagan la licencia, la más económica, ya tienen acceso a poder organizar sus materiales en carpetas. Yo acá tengo ahí organizadas algunas carpetas y estas son mis últimas producciones que todavía no las ordené. Pero para los que tenemos algún TOC vinculado al orden, yo creo que a mí lo que me dio la licencia de Genially fue la posibilidad de ordenar no sé cuántos, debo tener como 200, 300 Genialys. Imagínense que si no los tuviera en carpetas, no los podría encontrar. Así que el trabajo en la nube es interesante porque si, no sé, voy a dar una charla a Chile, no tengo que ir ni con el pendrive, ni con la computadora y la presentación descargada, porque simplemente ingreso en Genially y presento como estoy haciendo hoy. Y la otra herramienta que ofrece Genially es que cada presentación nuestra le podemos dar un clic para que nos registre cuántas personas ingresaron a ver determinada presentación entre determinadas fechas. Y con esto de la monitorización, también lo que es interesante es que hace muy poquito, este año, armaron la propuesta de que uno arma un Genially como este que estamos viendo hoy, lo descargamos en formato SCORM, y ese formato SCORM es un formato que es compatible con los LMS, que era lo que estábamos hablando antes. Y es decir, que yo podría subir toda esta producción en Canva o en Moodle o en la plataforma que usen, y la potencia de eso es que traquea, es decir, me dice qué alumno vio, qué diapositiva, hasta qué diapositiva vio, y últimamente lo que nos comentaron hace menos de 2 semanas es que también empezó a traquear las actividades. Entonces, si yo hago un quiz, por ejemplo, un cuestionario en Genially, automáticamente conecta con las calificaciones del LMS y me va diciendo, este alumno hizo el cuestionario, hizo 3 de 4 correctamente. Así que la verdad es que Genially es muy fácil de usar, se aprende rápido y los resultados son sorprendentes, porque quienes no somos diseñadores gráficos, con un poquito de creatividad podemos armar presentaciones bien bonitas. Así que esto de Genially, pero ahora, ¿qué tiene que ver Genially con Flipped Classroom, no? A mí me parece que es una combinación potente jugar juntos. Si tengo un LMS, como bien les decía, después lo podemos subir en formato SCORM, pero también pasa que en algunas instituciones no hay plataforma y trabajar Flipped Classroom por mail es desordenado. Ni qué decirles si deciden hacerlo por WhatsApp. Tremendo. Entonces, lo que a mí me parece es que nosotros podemos diseñar un ambiente de aprendizaje en Genially con la identidad o la estética del tema que estemos por trabajar, y en ese ambiente diseñado, ahí pongo y coloco todo lo que corresponde a la propuesta que vamos a desarrollar. Como encima podemos agregar recursos de distinto tipo, podemos subir videos, podcasts, mapas, infografías, imágenes. La verdad es que ese ambiente empieza a ser potente, ¿no? Sumado a que podemos monitorear los avances y traquear cómo van aprendiendo. Y la otra posibilidad que nos ofrece Genially es que yo armo toda una secuencia, pero oculto las diapositivas que no quiero que todavía los estudiantes vean y voy dosificando la entrega. La verdad es que para mí es una fórmula perfecta y creo que ahí hay mucho para investigar. Así que bueno, esto, ¿por qué Genially con Flip Classroom? ¿Sí? No sé, José Luis, si tenemos alguna pregunta hasta acá. No, Paula, ninguna pregunta hasta aquí ahora. Bueno, lo que les quiero mostrar ahora es una secuencia que hago habitualmente en la universidad en la que yo trabajo, ¿sí?
Es una secuencia armada con el modelo de aula invertida. Y les quiero contar un poquito de en qué contexto, ¿sí? Como bien me presentó José Luis, trabajo en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires en una licenciatura en enseñanza con tecnologías digitales. Esta licenciatura es un ciclo complementario, es decir, que todos los estudiantes ya son docentes, docentes de nivel inicial, primario, secundario, superior, ¿sí? Son todos docentes. Y lo que hacen es un cursado de 1 año y medio con determinadas asignaturas y materias que les permitiría acceder al título de grado de licenciado. La materia que yo doy ahí, junto con 3 colegas más, se llama Enseñanza con Tecnologías Digitales. Y en esta materia lo que nosotros trabajamos son metodologías activas de aprendizaje. Y vamos trabajando diversos modelos, diversas estrategias, con la intencionalidad de repensar las prácticas en el aula. Es una materia que se dicta 100% a distancia. Contamos con una plataforma que es Moodle y el cursado es intensivo de 2 meses y hacemos algunas clases mediadas así por Zoom y otras clases que simplemente está la clase en la plataforma y que los estudiantes la tienen que recorrer. Así que bueno, este es el contexto y lo que les voy a mostrar es justamente la secuencia armada para estos estudiantes sobre qué es Flipped Classroom. O sea que todo tiene que ver con todo. Bien, esta sería, imagínense, nos olvidamos de la otra presentación, lo que mis estudiantes reciben respecto de aula invertida, ¿no? Entonces, es la presentación del tema, acá les damos la bienvenida y les comentamos cuáles son los objetivos de la clase, ¿sí? Fíjense que yo acá arriba, eso se los puse para ustedes, no para los alumnos, vamos a ir viendo cuáles serían todas las actividades que hacemos antes de encontrarnos con los alumnos, ¿sí? Comenzamos la clase y en este caso, como motivación, ustedes saben que siempre un proceso de aprendizaje tiene que ver con motivar al alumno, entusiasmarlo y que se sienta atrapado. Acá les presentamos una charla TED de Salman Khan, que no la tienen que ver completa y que la idea es un poco introducir a los estudiantes en qué importante es el uso del video para la enseñanza en los distintos niveles educativos. Salman Khan habla de la primaria, pero bien sirve para el resto de los niveles educativos, ¿no? Esa es la introducción. En el siguiente paso, que seguimos antes de encontrarnos con los alumnos, el aporte viene ahora de la mano de Raúl Santiago, que es uno de los representantes de Flipped Classroom en España, tiene un montón de textos. Justamente la semana pasada me compré uno nuevo que salió con un montón de experiencias en los distintos niveles educativos y la verdad que siempre es un placer escucharlo a Raúl Santiago. En este caso, lo que les proponemos a los estudiantes es que vean este video que solamente dura 4 minutos y medio, pero es un video que está intervenido con Edpuzzle, ¿sí? Es decir, que el video corre y cuando llega a este punto le pregunta hay una pregunta que tiene que ver con lo que el autor acaba de decir y el alumno tiene que elegir la opción correcta. En este caso solamente hay 2 preguntas. Y esto un poco responde la pregunta que me hicieron antes. ¿Qué podemos hacer en el antes para ver qué hicieron los alumnos? Edpuzzle es una herramienta que se puede vincular con el LMS o si no, trabaja como herramienta aislada y yo lo suelo usar mucho con mis estudiantes y en el escritorio de Edpuzzle, en la nube de Edpuzzle con mi usuario, ahí a mí me van apareciendo nombre y apellido de los alumnos y qué preguntas respondieron bien y cuál respondieron mal, ¿sí? Entonces esta es un poco la introducción al tema ya puntual de Flipped Classroom y acá les dejo el video entero por si lo quieren ver completo. Seguimos antes de la clase, porque estamos hablando de estudiantes universitarios cuyo nivel de concentración y atención es importante, digamos. Si fuera primaria o secundaria, les mandamos un video de 8 minutos y ya está, pero son estudiantes universitarios, así que yo les mando mucho más, ¿sí? Y acá en este caso les mando una presentación
que les dejé el link por si lo quieren tener después a mano. Esta es una presentación que yo hice sobre aula invertida, donde voy detallando todos los conceptos centrales de lo que es Flipped Classroom, y lo que es interesante, que acá lo voy a habilitar, es que es una presentación que tiene audio. Voy a poner el audio para que lo escuchen un poquito. Vamos a recorrer la presentación rápidamente, lo vamos a hacer en sentido horario y lo que vamos a poder apreciar son las notas distintivas del modelo de aula invertida. Bueno, esta es una presentación donde yo voy relatando y acompañando el recorrido de los estudiantes. En estos recuadros más grandes hay aportes teóricos, ¿sí? Por ejemplo, cuál es el rol del docente en el modelo, los tipos de aulas invertidas, cuáles son las ventajas. Y después, en estos círculos más chiquitos, les voy dejando herramientas y aplicaciones que podrían utilizar para armar sus propuestas de aula invertida. Por eso este link se los dejo, no sé si ya lo subió Claudia, en el chat, porque hay un montón de enlaces que a lo mejor les sirven a ustedes para poder pensar sus propias propuestas de aula invertida. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya llevamos el video de Salman Khan como motivante, después vamos con Raúl Santiago, un video cortito, acá vamos con una presentación que el audio dura 8 minutos, y por último, insisto, porque son estudiantes universitarios, les voy a dar una lectura de un texto, que es un texto del Tecnológico de Monterrey, que tiene una publicación sobre aprendizaje invertido. Y siempre en las lecturas lo que hacemos es decirles, bueno, cuáles son las páginas que tienen que leer con alguna consigna en particular como para orientar la lectura. Y como cierre de este antes, les mando un cuestionario, ¿sí? En este caso yo armé un cuestionario con quizzes. A ver si está activo. Sí. Y este es un cuestionario que levanta cosas de comprensión y de memoria, no más que eso. Question. Durante la clase en el marco de una propuesta de Flipped Classroom, se trabajan las siguientes habilidades cognitivas. Opción 1, aplicar. Opción 2, comprender. Opción 3, recordar. Opción 4, analizar. Bueno, y así hay 6 preguntas. Bueno, este es durante la clase, trabajamos aplicación y trabajamos análisis, ¿sí? A ver qué sacó este de acá. Lo envío, ¿sí? Bueno, no voy a poner todas las preguntas, pero este es el cuestionario que a mí me va a llegar con nombre y apellido, qué cosas de todas las preguntas que hay ahí, qué se entendió y qué no se entendió. Hagamos un resumen, ¿sí? Este fue el antes de encontrarnos en el aula, ¿sí? Es una etapa de autoaprendizaje. Si sintetizamos, tengo el video de Salman Khan, que duraba 16 minutos, o sea, es más largo, pero nosotros les pedimos solo 16 minutos, con algunas preguntas de reflexión. El video intervenido de Raúl Santiago, que dura 5, con algunas preguntas de análisis. Que esas preguntas hasta acá a mí no me interesa tener la respuesta, ¿sí? La presentación con audio sobre el modelo, que dura 8 minutos, una lectura que les llevará 15 minutos, y finalmente el cuestionario. Un alumno que, además de sumar esos minutos frente a la pantalla o leyendo el texto, se dedicó a subrayar o a hacer una síntesis, supongamos que le dedicó entonces 1 hora y media, ¿sí? Y mientras tanto está el profesor, como, no sé, en Gran Hermano, acompañando de manera remota, monitoreando, registrando, mandando algún mensaje, respondiendo a alguna duda. Y ahí estaríamos trabajando comprender y recordar, ¿sí? Bien. Si quieren ahí, si hay alguna pregunta, la vemos. ¿No? Una pregunta, Paula. Sí. No es lo mismo comprender que recordar, ¿verdad? No es lo mismo, y me estoy adelantando a lo mejor, crear, evaluar o analizar. Estoy pensando en la taxonomía de Bloom. Por lo tanto, ¿cuáles o qué diferencias tú nos puedes dar respecto, desde el punto de vista didáctico,
en cuanto a recursos o intencionalidades que apunten con esta diferenciación. Yo sé que no hay un límite, no hay un límite marcado, ¿no? Entre lo que es reconocer o comprender, pero igual pienso que pueden haber algunos tips que tú nos pudieses dar para poder nosotros intencionar, digamos, desde el punto de vista didáctico, en función de un objetivo de aprendizaje. Sí, No solamente antes de la clase, sino que durante, bueno, y a lo mejor me adelanto y después. claro. No, por ejemplo, cuando yo digo comprender y recordar, las preguntas que les voy a hacer, por ejemplo, de esta temática, son cuestiones bien básicas de lo que dijeron los autores. En el video de Raúl Santiago dice, en el momento de la clase aprovechamos para aplicar el conocimiento adquirido y analizar nuevas problemáticas, ¿no? Entonces, la pregunta dice eso. En cambio, si yo les dijera, en esta secuencia didáctica, en este momento, ¿se está analizando o se está comprendiendo? Y en ese momento la verdad es que las habilidades cognitivas que tiene que poner en juego el estudiante son superiores, ¿no? Porque tiene que analizar una secuencia didáctica. Acá simplemente estamos recuperando los aportes teóricos. Vamos con otro ejemplo. Supónganse que estoy en una clase de inglés y estoy explicando el do y el das. Entonces, en la clase de inglés explico. El do va con I, espero no equivocarme. I do, you do, we do. Va con I, you, we y they. Y en cambio, el das va con he, she, it, ¿no? Entonces, las preguntas que voy a hacer sobre esa teoría que expliqué en el antes es eso. Por ejemplo, unir con flechas. Pongo he, she, we, you, they, y acá pongo do, das, y que unan con flechas, ¿sí? Y eso es simplemente si comprendió lo que explicó antes. En cambio, si yo en este momento le dijera, escribime una oración con do o con das, ahí ya estamos en la aplicación. Implica un nivel cognitivo más superior, ¿se entiende? A veces, Gracias. ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo. Es interesantísimo y por supuesto que los límites son difusos. Eso es obviamente así. Es difuso y hay que estar como muy atento, porque lo que nosotros queremos es que justamente lo problematizante esté cuando están con nosotros los alumnos, no que cuando están solos en su casa. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat, Sí. Paula, que quiero hacértela Sí. de mi colega Catherine Orellana. Dice, bueno, dice, me sumo a la pregunta mía. Dice, las actividades que mencionas de la etapa del antes no es solo que revisen los videos o textos, requiere que el estudiante responda preguntas al menos. Sí, sí. Que responda a preguntas, por ejemplo, en el video intervenido de Raúl Santiago, hay que elegir la opción correcta. En general, mi consejo es que en esta etapa del antes usemos preguntas cerradas. Verdadero o falso, multiple choice, unir con flechas, hacer correspondencias, porque ya cuando planteamos preguntas, los docentes se nos va y ya planteamos algo más difícil, algo que implica analizar o aplicar el conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, siempre es mejor, desde mi perspectiva, algo cerrado y acotado, porque después ya voy a tener más tiempo para el análisis, la aplicación, la creación, la evaluación, ¿no? ¿Sí? Ok, Bien. gracias. Vamos entonces con el momento en el cual nos encontramos con los estudiantes. Eso fue antes, ahora nos encontramos con los estudiantes y esto puede ser una clase presencial. En nuestro caso, la materia es a distancia, así que es un encuentro sincrónico por Zoom, pero vale para los dos casos. En este momento que ya tienen la teoría, vamos con un pasito más y como yo les decía, a nosotros nos parece que en este momento lo que prima tiene que ser lo colaborativo y les proponemos un trabajo grupal. Y en este caso, el trabajo grupal consiste en navegar en el sitio de Raúl Santiago y encontrar una experiencia de aula invertida relacionada con la realidad de los integrantes del grupo y analizarla. Yo les voy a mostrar, acá está la página de Raúl Santiago. Acá tiene él un montón de experiencias ya narradas por distintos docentes de los distintos niveles. Yo estoy
parada acá en educación superior, ¿sí? Y acá van a encontrar un montón, por ejemplo, Flip Learning en medicina, aula invertida en ciencias de la salud, bueno, acá sigue con enfermería, pero bueno, la verdad es que hay un montón, hay que sentarse y mirar. Bueno, acá hay otra. Bueno, hay un montón. Entonces, la idea es, en el caso de la materia que yo doy, como tienen de distintos niveles, buscan el que les corresponde. Las maestras jardineras buscan de jardín, las de primaria, y lo que les pedimos es que lean la narrativa de esa experiencia eh, y después identifiquen cuáles son los componentes conceptuales de Flipped Classroom que identifican allí y que hagan un breve análisis. ¿Qué les parece potente? ¿Qué les parece que habría que mejorar? Y cómo lo podrían llegar a hacer en sus aulas, ¿no? Y esa síntesis breve lo suben en un Padlet, ¿sí? Esta es una tarea que lleva no menos de una hora, hora y cuarto, y después nosotros lo que hacemos es con el Padlet a la vista empezamos a conversar sobre lo que allí aparece. O sea, esto es una clase de 2 horas, que es trabajo grupal. Después viene otra clase, que es la siguiente diapositiva, otra clase de otras 2 horas, y en este caso lo que nos interesa es que metan la mano en la tecnología, no sé cómo será en Chile, en Perú, en el resto de los países que hoy nos acompañan, pero a veces los docentes son un poco reticentes a meter mano en la tecnología y una de las cuestiones que más cuesta es cómo levanto los contenidos en el antes, o sea, cómo levanto la comprensión de lo que los alumnos hicieron cuando no estaban conmigo. Entonces, continuando con el trabajo que se había iniciado en la clase anterior, lo que les proponemos es que armen un video para el antes y que lo intervengan con Edpuzzle o también podría ser con EducaPlay. Es decir, si la propuesta que analizaron ya tenía un video, pueden tomar ese video e intervenirlo con Edpuzzle y mostrar cómo queda. Y la idea es que suban ese link en el Padlet de la semana anterior, ¿sí? Eso es, en general, a nuestros estudiantes les cuesta, no todos están familiarizados con la tecnología, pero bueno, al ser un trabajo en grupo, siempre está el que puede llevar la delantera, uno sabe editar, el otro sabe usar más YouTube, bueno, buscan un video que tenga que ver con la temática y lo intervienen y suben el enlace en el Padlet de la semana anterior. Esto también es una clase que llevaría 2 horas aproximadamente, ¿sí? Si hacemos acá entonces la síntesis de este segundo momento, esto del coaprendizaje que me parece tan potente del centro del diamante, bueno, tenemos el análisis grupal de una propuesta y la socialización de esos análisis que han hecho, esa era la primera clase. La segunda clase es el diseño de un recurso para Flip Classroom, ¿no? Y exponer qué es lo que pasa. Y por supuesto que acá también tenemos el docente que está acompañando y que va recorriendo los grupos y va salvando dudas, resolviendo consultas y demás. Así que acá estamos trabajando en el centro, en el corazón de ese diamante. Y por último, llegamos al después de la clase, ¿no? El después de la clase, yo les había dicho, puede ser presencial o no, puede ser individual o no. En nuestro caso, nosotros optamos por un trabajo final de carácter individual. Yo acá, bueno, puse las consignas, pero no tiene sentido que las lean todas, pero básicamente lo que les estamos pidiendo es que desarrollen una secuencia con aula invertida, en forma individual, ¿sí? Y entonces acá realmente, bueno, y después de eso lo que les pedimos es que hagan una autoevaluación sobre el proceso de aprendizaje realizado, ¿sí? Entonces, si yo acá pienso qué ocurrió en el último momento, ahí hay una extensión del aprendizaje, ¿sí? Hay un diseño individual que implica la creación de un producto nuevo en base a los conocimientos adquiridos previamente, conocimientos que fueron adquiridos a través de materiales teóricos, a través de la interacción con sus compañeros y de la interacción con el docente. Y por supuesto que en esta elaboración los docentes también siempre estamos a disposición. Acá estaríamos trabajando la parte superior del diamante, ¿no? Crear y evaluar, ¿no? Me parece que ahí queda como el cuadro completo
de cómo podría hacerse aula invertida en Genially, en la universidad, ¿no? Así que bueno, básicamente esto sería un poco la presentación. El objetivo de Flip Classroom es mejorar la calidad del tiempo en el aula. Eso es lo que dice Raúl Santiago, ¿no? ¿Qué queremos que ocurra en el aula? Y que ahí esté el nudo de la cuestión. Así que antes de ir cerrando y de habilitar un nuevo espacio de preguntas, quería ver si a ustedes se les ocurre alguna idea de cómo usar aula invertida en sus materias, porque yo no sé qué materias dan ustedes. Yo acá puse, por ejemplo, lo que podríamos compartir. Por ejemplo, mi primer título es de matemática, así que puse un ejemplo de matemática. Geometría analítica, para esa materia en la universidad que muchos estudiantes no les gusta. En el antes yo les explicaría, les mandaría material en videos sobre cuáles son las condiciones para que haya paralelismo y perpendicularidad entre rectas. En el durante, cuando me encuentre con los alumnos, propondría problemas para resolver con eso y les propondría realizar algunas construcciones con GeoGebra. Y después, cuando se van en sus casas, les pediría que creen nuevos problemas para después presentarles a sus compañeros, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Tienen ganas de participar en el último Menti? Les propongo esto, es el último, ya vamos cerrando. Ahí tienen, les van a poner en el chat el link y si no con este código. Y la idea es compartir en este esquema, ¿no? Ponen la materia, cortito, ¿qué les pedirían o les mandarían antes? ¿Qué harían en el durante? ¿Y qué harían después? A ver si quieren... Paula, Sí. antes de hacer la dinámica, el profesor Javier González está levantando la mano, parece que quiere aportarnos. Bueno. Profesor. Hola, ¿qué tal? No, figuro así, pero soy Carlos, porque me salió con el nombre de mi otro colega con el que trabajamos en la compu, en la misma computadora. Pero soy Carlos Lépez. Fui alumno de la profesora Paula Podestá de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que estoy contento de estar acá. No, yo particularmente planteaba que este tipo de experiencias pedagógicas son muy importantes y útiles, sobre todo cuando enseñás situaciones para el desempeño de competencias, como en la simulación clínica. Entonces, en ese sentido, a mí me resulta muy interesante y útil. De hecho, tuvimos un intercambio en la universidad en la que trabajo como director de carrera de enfermería y en salud pública, y con una profesora de la Universidad de Chile, de una Universidad de Chile, que bueno, nos enseñó fuertemente el desarrollo de lo que es el aula invertida como estrategia y como diseño, y las herramientas que utilizó, porque utilizó software también, donde diseñaba la propuesta para que los estudiantes sean protagonistas de ese proceso y de intercambio, así que fomentó mucho la interacción en el equipo, digamos, en ese sentido. Y de alguna manera también nos permitió rediseñar las formas de pensar el abordaje y resolución de situaciones o de problemas que tenemos previsto para el desempeño de las competencias esperadas en el perfil de graduados, de egresados. Así que esa es una experiencia interesante. Bueno, de la Universidad de San Sebastián he sido. qué bueno verte de vuelta. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí completo el Mentimeter. Ahí. Bárbaro. Bueno, ¿quién más se anima a compartir así, breve, ¿no? ¿Qué harían antes? ¿Qué harían durante? ¿Y qué harían después? ¿Sí? A ver si ya hay alguno. Todavía no hay ninguno. Pero bueno, es cuestión de pensar en cada área, ¿no? En particular. A ver si viene alguna idea. Bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con situaciones problemas, depende del área, ¿no? Pero nunca pondríamos los problemas en el antes. Los problemas los pondríamos en el durante, en el momento que nos encontramos con los alumnos. Perfecto. Hay otras cuestiones que tienen que ver también con distintas disciplinas. Por ejemplo, a ver acá tenemos algo de abogacía.
Claro, por ejemplo, en el antes podríamos trabajar algún concepto, alguna ley que nos interese. En el durante podríamos poner, acá salieron varias juntas. En el durante podríamos poner análisis de casos, que es una de las estrategias propias de la abogacía. Y en el después podríamos pedirles a los estudiantes que construyan un alegato en base a lo que estuvieron estudiando, ¿sí? A ver, acá está todo junto, física. Acá debe haber varios profes trabajando juntos. A ver, física, por ejemplo, en el antes podríamos plantear leyes de movimiento, ¿no? Ah, claro, leyes de movimiento rectilíneo uniforme, bueno, en el durante podríamos hacer experimentación en el laboratorio, lo que nos permite el aula invertida para los que trabajan en ciencias naturales es aprovechar el tiempo del laboratorio. Muchas veces los docentes de las ciencias lo que dicen es que no les queda tiempo para el laboratorio porque los estudiantes llegan sin haber leído lo que van a hacer. Entonces, entre que leen lo que tienen que hacer y después ponen las manos en el laboratorio, no terminan la experiencia. Entonces, bueno, ahí es importante poder pensar antes que lean, por ejemplo, cuál es la teoría, por ejemplo, en este caso, que eran las leyes de movimiento, cómo funcionan, cuáles son las fórmulas, de manera que cuando lleguen a experimentar lo hagan con tiempo. A ver acá, microbiología. Previamente, contenidos de memoria, por ejemplo, nombres de las bacterias, factores de virulencia, enfermedades, perfecto. En clase, analizar un caso clínico explicando la función de lo anterior, bárbaro. Y posterior, que los estudiantes, entiendo yo, armen una infografía donde divulguen para la prevención. Fantástico, fantástico. Ahí tenemos un ejemplo muy bien logrado. Acá tenemos otro. Antes, estudio de normativas relacionadas a la alimentación institucional. Durante, la resolución de casos aplicando la normativa. Perfecto. Y después, colocar en práctica en el centro lo visto y resuelto anteriormente. Bueno, miren cuántos ejemplos van saliendo, ¿no? Motricidad humana. Antes, buscar un juego que desarrolle la dimensión cognitiva del niño. Sí, el juego y la teoría, ¿no? Durante, práctica y análisis de los fundamentos del juego y cómo desarrolla la dimensión cognitiva y después crear un juego con los mismos principios. Fantástico. Y acá tenemos uno más, análisis de estructuras. Antes, la definición y explicación teórica. Durante, la aplicación en problemas y después análisis de casos reales. Bien, no parece complejo organizar un aula invertida. Ya les digo, Genially es un complemento ideal porque más allá de que contemos con una plataforma educativa, a veces el entorno no es lo suficientemente atractivo o motivante, ¿sí? Nosotros en la Universidad de la Ciudad tenemos Moodle y tratamos de darle un poco a la estética, pero nos cuesta. Entonces, por ejemplo, la secuencia esta está pensada para el próximo semestre con la idea de a ver si podemos hermosear un poco el entorno, ¿no? Para que el entorno realmente atrape. José Luis, no sé si tenemos más preguntas. Nos quedan escasos minutos. Sí. Vamos a ir cerrando esta excelente actividad. Hay una pregunta de María José Muñoz. Dice, ¿la metodología de Flipped Classroom es aplicable al 100% del entorno virtual o tiene ciertas limitaciones? No, no tienen limitaciones. La verdad es que cuando estábamos en plena pandemia, en las escuelas en las que yo estaba asesorando, fuertemente recomendé el trabajo con Flipped Classroom, porque lo que nos pasaba era que los alumnos en secundario no todos podían conectarse mucho tiempo a las aulas, a las conferencias en Zoom. Entonces, para mí el encuentro de Zoom tenía que ser potente, aprovecharlo al máximo. Y si el docente estaba explicando el tema, se le iba un tiempo preciosísimo. Entonces, en las escuelas en las que trabajábamos, les decíamos, bueno, el profe que mande el video, pero en el momento del encuentro, en Zoom, en Meet, en lo que sea, trabajamos la resolución de problemas, por ejemplo. Así que sí, es totalmente compatible. Ok, muy bien. Bueno, Paula, te agradecemos muy sinceramente esta presentación.
el aprendizaje que nos ha dejado y también el desafío que nos significa en nuestra labor docente. Quiero ir finalizando primero para pedirles que contesten una encuesta de satisfacción que está en el chat en este minuto. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan contestar esta encuesta relativa a la actividad que hemos hecho hoy. Creo que sus apreciaciones nos permiten siempre mejorar de forma continua. Y quiero, para finalizar, dejarlos invitados a nuestros profesores de la Universidad Autónoma de Chile a realizar nuestro curso habilitante de Flip Classroom, que está en su plataforma Canvas. Es un curso 100% virtual. Creo que el complemento que hemos hoy día participado se ajusta perfectamente para el desarrollo de este curso. Es un curso autogestionable que tiene una duración de 3 a 4 horas como mucho. Así es que, y también los otros cursos de nuestra ruta de perfeccionamiento docente que están habilitados, como Canvas, Neurodidáctica, nuestro modelo educativo, Integridad académica y evaluación en formato híbrido, que los profesores lo tienen también a disposición. Así que agradecerles a toda la participación, dejarles invitados para nuestros próximos webinar y masterclass que iremos, ¿verdad?, comunicando y divulgando oportunamente. Así que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Un gusto haber estado acá con ustedes.